Bien amigos, estamos ahora como todos los miércoles en la grata compañía del doctor Aurelio Ochoa. Aurelio, buenas noches, gracias por estar Ricardo, con buenas nosotros. noches, a tus órdenes. Aurelio, recientemente había un proyecto para incentivar la petroquímica del etano. Esta es una última novedad que quisiéramos que nos comentes, pero previamente quisiéramos que nos des una explicación, no tan técnica, sino un poquito al alcance del público, digamos que no es tan entendido, sobre la diferencia entre el etano, el etanol, el metanol, digamos, Claro, un poquito claro, conocer, con el mayor gusto. tener conocimiento de eso previamente. Claro, justamente para podernos ubicar del yacimiento, en este caso de camisea, o puede ser talara, o puede ser aguaitía, entonces lo que se extrae en el momento de salir a superficie el gas viene acompañado de líquidos del gas. Ahora, ¿qué pasa? Esos líquidos del gas, entre esos líquidos, entonces está, por ejemplo, el propano, el butano, ¿no? Y otros hidrocarburos, inclusive el diésel, gasolinas naturales, en fin. Entonces, lo que hacen en superficie es separar, en este caso, el gas natural de los líquidos de gas natural. Ahora, el gas natural, ojo, el gas natural está compuesto, en este momento el que, digamos, extraen, tanto en camisea, en aguaitía o en talara, ¿de qué cosa está compuesto? De metano y de etano. Esos son gases, ¿de acuerdo? O sea, los otros, a partir del propano, butano, en fin, todo, pentano, heptano, en fin, todos esos ya son hidrocarburos más pesados. En cambio, los hidrocarburos más ligeros justamente son dos, que son al estado gaseoso, o están en el estado gaseoso, que sería el metano y el etano. Aproximadamente, en el caso de camisea, hay 90% de metano y 10% de etano, ¿de acuerdo? Entonces, eso es aproximadamente lo que hay en camisea. Entonces, ¿qué pasa? El etano, ese es el 10%, es mucho más caro que el metano. Y el etano, ojo, etano, que hoy día no se extrae todavía, o sea, viene junto, estamos quemando hoy día, el gas natural que viene por el gasoducto, viene la mezcla de ambos. Ya. Entonces, no logramos todavía separar eso, ¿no? Porque O sea, no hay una se industria. llevan etano y metano juntitos. Juntitos y juntitos los quemamos, Ya. por ejemplo, para generación eléctrica, Ya. o el que va a las casas, o el que se utiliza Ya. en los Caramba, automóviles, ¿no? En este momento están mezclados, ¿no? Qué interesante. Entonces, y qué mal, ¿no? Que no. Justamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El etano, lógicamente, es más valioso que el metano, ¿no? Entonces, el metano es, para que no nos confundamos, metano es el más abundante, y el etano es el menos abundante, el famoso 10%. Sin embargo, reiteremos que, digamos, lo desperdiciamos porque lo exportamos de esa forma. Es un lujo. Se utiliza en el consumo de combustible, lo poco que se utiliza en nuestro país todavía, y domiciliario, que también es recontra poco, junto, digamos. Junto, lo 90%, estamos quemando. Lo estamos quemando, 90% de metano y 10% de etano. Correcto. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? En otros países ya hace rato que se está separando, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Porque como es más valioso el etano, entonces puede hacerse una petroquímica intermedia o avanzada. Entonces, una petroquímica más, digamos... O sea, te corte, en otras palabras, es darle también valor agregado, un mayor valor agregado, al gas natural. Mucho ¿no mayor, o sea, mucho solamente mayor. separarlo del etano. Así Y después, es, y de ahí es. tú estás hablando todavía ya de petroquímica, que es más todavía. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Con el metano se hacen también productos petroquímicos básicos, como son los fertilizantes, ¿no? La urea, el amoníaco, ¿no? El nitrato de amonio, en fin, justo la Productos, petroquímica. muchos de ellos, discúlpame que siempre te corte, que importamos. En este momento estamos importando, ¿no? Entonces, estamos importando, en general, todo lo que son productos petroquímicos estamos importando, ¿no? Entonces, con la petroquímica que se instalaría en la zona de Marcona, o sea, en el departamento de Ica, las 3 petroquímicas son a base de metano únicamente, y por esa razón solo se va a hacer una petroquímica básica, que serían fertilizantes, no sé, todo lo que sería pues amoníaco, ¿no? Nitrato de amonio, básicas, ¿no es cierto? Tanto para la minería el nitrato de amonio, y la parte de fertilizantes, la urea, por ejemplo, el amoníaco, para lo que sería la agricultura. Ok, entonces, esa petroquímica es del metano. Entonces, me preguntarás y me dirás, oye, ¿y el etano? Precisamente como no se ha separado todavía, entonces ahora viene este proyecto de ley que lo que está proponiendo el Ejecutivo es ¿qué cosa? Que se utilice ese etano, que se separe de todos los gases producidos, de los gases naturales producidos en el sur, particularmente dándole el famoso nodo energético del sur que le están denominando. Entonces, que permita esta ley que todos los productores de gas natural, particularmente en el sur, ¿no es cierto?, permitan la extracción del etano, o sea, la separación del etano, de tal manera que con ese etano, si hay en cantidades
¿no es cierto?, ya comerciales, porque en este momento, si no se junta todo, no habría lo suficiente como para formar o hacer una petroquímica del etano. Y ahí viene el etanol que tú decías, y una serie de otros subproductos, por ejemplo, ¿no?, el polivinil, o sea, todo lo que son los vinílicos, esas cosas ya son petroquímica, ¿qué cosa? Ya intermedias, ¿no es cierto? Entonces, esa sería, a partir del etanol que vienen a producirse, ¿no es cierto?, todos esos productos petroquímicos intermedios, e inclusive hasta avanzados, ¿no? Entonces, lógicamente, tiene un mucho mayor valor agregado que lo que sería la de los fertilizantes, lo que sería la urea, en fin, ¿no? En cambio, esta otra permitiría ese mayor valor agregado que puede llegar inclusive a, ojo, entre 15 y 20 veces más que la que se obtiene del metano para los fertilizantes. Pero desde ya, aún así la urea, ¿no es cierto?, el amoníaco, en fin, que son para los fertilizantes, ya tienen un valor agregado respecto al gas que se utiliza para quemarlo, ¿no es cierto?, un valor agregado mínimo 6 veces mayor. Es decir, aún así con esa petroquímica básica, ¿no es cierto?, permite, ¿qué cosa?, darle 6 veces de valor agregado, ¿no es cierto?, al gas natural, que eso es lo que se debe esperar. Y el del étano, imagínate, es entre 15 y 20 veces o hasta más muchas veces. Entonces, lógicamente hay que tratar de apostar por eso, ¿no? Entonces, el dilema nomás en este proyecto de ley es que al parecer es, digamos, con nombre propio. No quiero decir la empresa, pero es obvio, ¿no? Entonces, el dilema es ese, que estaría con nombre propio. Entonces, lo que habría que ver es cómo o en qué forma el Estado condiciona. Por ejemplo, hay una figura que estamos olvidando, que es que ya anteriormente Petroperú había suscrito un convenio para hacer petroquímica precisamente en el sur, ¿no es cierto?, y en Hilo concretamente, y sin embargo en este momento se están olvidando de Petroperú. Y esa podría ser una forma, por ejemplo, y ese es un llamado inclusive a los actuales candidatos, ¿no es cierto?, que permitiría fortalecer, permitiría capitalizar a Petroperú. Entonces, una condición, oye, ok, vamos a dar una ley con estas características, ¿no es cierto?, que van a beneficiarte definitivamente, porque vamos a tomar el etano de todos los otros lotes, no regalado, por supuesto, lo van a comprar, claro, pero de todos los otros lotes que no son los tuyos, vamos a dar una ley para que pueda extraerse obligatoriamente, pero tú, a cambio, te vas a asociar con Petroperú, tal como, ¿no es cierto?, ya has suscrito un convenio anterior, pero que hoy día parece que te has olvidado. No quiero decir la empresa, pero bueno, ya creo que todos saben con quién Petroperú ha suscrito un convenio para hacer petroquímica en el sur. Entonces, por ejemplo, este es el momento de condicionarle, y no tan fácilmente dar una ley prácticamente con nombre propio, ¿no? Entonces, eso es lo que habría que evitar. Eso es más o menos la respuesta de lo que tú decías. Y en el asunto del metano, lógicamente, del metano a la vez, ¿no es cierto?, se produce el producto que sería de base el metanol. Hoy día, nosotros estamos comprando del exterior, ¿no es cierto?, en lo que respecta a productos de base, porque hacemos nosotros también ya plástico, ¿no es cierto?, como tú sabes, o sea, tenemos una industria de plástico bastante buena, pero el producto de base, la materia prima, la compramos, por ejemplo, de Colombia, entonces, no, y de otro país, de Venezuela, en fin, y nosotros estamos gastando alrededor de $1.000 millones, ojo, cada año, ¿no es cierto?, estamos importando esos productos de base que tranquilamente nosotros podríamos ya haberlos comenzado a producir. Entonces, hoy día efectivamente es un egreso bastante fuerte de divisas en comprar estos productos de base para poder hacer nuestros plásticos, por ejemplo. Un día vamos a sacar un cálculo aritmético que no creo que sea muy complicado de todo lo que el Perú pierde en importar todo tipo de hidrocarburos, de productos que tienen que ver con el uso de las energías, en fin, incluso con lo que se pierde, me hacen señas, ya nos vamos ahorita y regresamos, incluso con lo que se pierde, y de eso hablarás seguramente Aurelio en el siguiente segmento, con lo que se pierde, digamos, subvencionando el combustible, ¿no es cierto? Vamos por cortes y regresamos con el doctor Ochoa. Bien, acá tengo unas cifras realmente no muy exactas, tengo que ser claro, pero digamos que nos dan una idea, ¿no? Digamos, nosotros importamos $1.000 millones anuales en importar, digo amigos, productos petroquímicos de base, o sea que los vamos a utilizar para procesar acá otros productos, como por ejemplo la industria de los fertilizantes, que los traemos básicamente Colombia, ¿no es cierto? Colombia, que es un país que tiene la tercera parte del gas, de las reservas de gas natural que tiene nuestro país, amigos.
ahí por habernos retrasado, digamos, en el desarrollo de la petroquímica, importamos $1.000 millones anuales, y en lo que es, digamos, subvención al combustible, entre el 2008 y el 2009 se han perdido 3.500 millones de soles, que son en la práctica más de $1.000 millones también. O sea que estamos hablando en el rubro hidrocarburos, digamos, y que me corrija el doctor Ochoa si estoy expresándome de repente mal, por favor. Estamos hablando de $2.000 millones que el Perú en buena cuenta pierde y que podría utilizar en otras cosas. Definitivamente, y hay un detalle que acabas de hablar sobre Colombia, y ese es un ejemplo precisamente que ya lo hemos hablado antes, pero que acá podría mejor centralizarse en qué, en que ellos sí exportan, pero exportan productos con valor agregado, como son en este caso los de base petroquímica. Entonces, ¿qué pasa? Ellos le están dando un valor agregado entre 6 y 20 veces, ¿no es cierto?, que lo que nosotros hacemos hoy día exportando gas natural crudo para que lo quemen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se beneficia en este caso Colombia con esta exportación de productos petroquímicos de base? Pero adicionalmente, ¿cómo se beneficia de ese gas para utilizarlo en su mercado interno? Esa es la gran diferencia con el caso nuestro. Nosotros masivamente hacemos estas importaciones y tenemos abandonado, ¿no es cierto?, abandonada la masificación del gas en nuestro país, pero sí nos damos el lujo de seguir exportando masivamente casi el doble de lo que consumimos. Eso es increíble, y todavía más a precios viles. Eso es lo peor, ¿no es cierto? Entonces primeramente ya no hay valor agregado, evidentemente, ¿no?, porque lo exportamos para quemarlo, pero adicionalmente, ¿no es cierto?, nos pagan una miseria, y lógicamente el canon que va a la región de donde proviene, en este caso del Cusco, ¿no es cierto?, lógicamente es ínfima con relación a lo que pagan los consumidores locales, ¿no? Entonces, esa es una situación realmente preocupante. Y lo que señalabas con relación a al fondo de combustibles, bueno, efectivamente, en el bienio 2008-2009, que es donde mayormente pues el precio del petróleo se disparó a $147 en julio del año 2008, ¿cuánto es lo que el Fondo de Estabilización ha destinado? 3.500 millones de soles que se han volatilizado, que se han quemado, ¿no es cierto?, en subsidiar indiscriminadamente a todo el mundo, ¿no es cierto? Y al final hemos podido con esa cifra masificar precisamente con gas natural, ¿no? Entonces, hacer de que sea algo más tangible, que hoy día veamos vehículos a gas natural. No tenemos prácticamente casi nada, y sin embargo nos hemos dado el lujo de quemar 3.500 millones de soles. Ahora bien, este año nuevamente hemos visto cómo el precio del petróleo se ha disparado, y recordemos que los diarios han anunciado, ¿no es cierto?, que Economía y Finanzas ya había destinado 600 millones de soles para precisamente transferir a las refinerías. Actualmente, para que tengamos una idea, es increíble, cada semana se tiene que subsidiar a las refinerías alrededor de 115 a 120 millones de soles. ¿Qué significa eso? Significa que cada 10 días aproximadamente estamos consumiéndonos un nuevo Hospital del Niño, Ricardo, increíble pero cierto. El Hospital del Niño en San Borja, que se está construyendo un espectacular Hospital del Niño, 186 millones de soles es el costo. Imagínate cuántos hospitales del niño se nos están yendo. Entonces me parece que, por ejemplo, eso es una pésima política, ¿no es cierto?, que en lugar de subsidiar indiscriminadamente al que tiene un Mercedes-Benz, no lo critico, pero que pague su combustible. ¿Por qué tiene que subsidiar el Estado? Pero tan igual se subsidia al que tiene el Mercedes o el BMW del año 2010-2011 que al que tiene un tico de 15, 20 años, ¿no?, o al que tiene una moto, exactamente igual. Eso no puede ser, ¿no es cierto?, sobre todo habiendo pues todas estas necesidades, y sobre todo que estamos quemando, en este caso, recursos escasísimos, ¿no?, como hemos visto, cuántas escuelas, cuántos hospitales requieren lo más esencial y no tienen. Y sin embargo, ¿qué tal lujo de un país como nuestro, un país pobre? Imagínate quemando semanalmente más de 100 millones de soles. Eso es una cosa increíble. Yo te quiero hacer una pregunta así, un poco complicada quizá. ¿Tú crees que un gobierno, un nuevo gobierno en este caso, estaría en capacidad en el lapso de un año, vamos a decir, digamos, de sentar las bases, pero las bases reales, no la eterna mesía de la que siempre hablamos y de la que siempre estamos acostumbrados y criticamos acá en este programa? ¿Tú crees que en un año un nuevo gobierno estaría en condiciones de dar leyes y normas para masificar realmente en el corto plazo el consumo de gas natural, para eliminar los subsidios y para empezar a sentar las bases realmente para el desarrollo de una petroquímica? ¿Tú crees que un año sería suficiente?
Yo pienso que sí, cuando hay voluntad política. Y otra Ya. cosa, pues tiene que ser fuerte el gobierno. O sea, las cosas no son de que, digamos, a los vaivenes como me vayan presionando los lobbies, ¿no es cierto? Entonces, si es un gobierno fuerte y tiene el apoyo popular, evidentemente puede hacer. Porque hay una cosa, simplemente sentar al distribuidor de gas, por ejemplo, en Lima y decirle, oye, tienes un plazo de 2 años para que puedas esto masificar, por lo menos triplica lo que Si no estás te en pongo este momento. competencia. Así es. Si no te pongo competencia, lamentablemente, porque yo me debo a la población y tengo el gas y no puedo distribuir. Eso por un lado. Por otro lado, el caso del subsidio indiscriminado, pues simplemente hay que cortarlo. Y hay una cosa, hay que pagar lo que cuesta. Entonces, pero, digamos, durante un cierto periodo, para que no haya, digamos, todos los reclamos que lógicamente van a suceder, pues al transporte público y al de carga puede subsidiarse temporalmente, ¿no? Hasta que se pasen al gas natural, no sé, 1 año, 2 años podría ser como máximo, de tal manera que después no se subsidia a nadie, ¿no es cierto? Entonces esa sería una forma mucho más directa, y lo que es más, ese subsidio que hoy día se va indiscriminadamente, en parte podría de repente un 50%, en fin, destinarse temporalmente a la vez a promover precisamente el cambio, ¿no es cierto?, de los motores, el cambio de vehículos, en fin, de tal manera que apostemos por el gas natural. Recordemos que tenemos gas natural para lo que es la parte vehicular residencial. El dilema es para otros usos más grandes, ¿no?, el caso de la petroquímica, de la industria o la parte eléctrica, ¿no? Pero en caso de la parte residencial o de la parte vehicular hay suficientes recursos porque no se gasta mucho. O sea, son volúmenes realmente menores. Entonces, sí se puede hacer, digamos, habiendo voluntad política, ¿no? Y lógicamente tiene que haber pues, decisión, ¿no?, de hacerse las cosas y no estar a expensas de los lobbies como actualmente ocurre. Ya saben los señores candidatos. Finalmente, Aurelio, ¿en qué quedó el proyecto de ley para masificar el consumo de gas natural en el país y que fue cuestionado por el Ejecutivo? Sí, lamentablemente se ha quedado todavía, bueno, cuestionado en este caso, entonces ha regresado al Congreso. Esperemos que el Congreso insista porque efectivamente podría de alguna manera, digamos, ayudar. No va a coadyuvar, pero no va a solucionar el problema, pero era un avance, ¿no? Entonces, esperemos que insista, al igual como el Congreso se ha dado el lujo, y esta es una cosa interesante, de insistir en la famosa ley Oviedo, ¿no es cierto?, y compañía, o sea, de las azucareras, algo increíble, pero finalmente lo dio, ¿no es cierto? Imagínate, hay un país dentro de otro país que tiene puesto esas excepciones tributarias, que nadie la tiene, ni tú ni yo, ¿no es cierto? Entonces, gente que se ha hecho millonaria, que ha ganado pues, más de 600 millones de soles, ¿no es cierto?, tranquilamente cada año. Entonces, bueno, en fin, es otro tema, pero el asunto concreto es, ya así como el Congreso ha aprobado tan fácil, ha insistido, ¿no es cierto?, e inclusive más, contrario a en este caso a la opinión del Ejecutivo, podría hacer lo propio con el asunto de esta ley, ¿no es cierto?, respecto a lo que es la promoción de la masificación de gas. Ayudaría bastante, sobre todo en el caso de los municipios que son los que varias veces han estado entorpeciendo la masificación. Pero en realidad no solamente son los municipios, pero por lo menos para que no haya por el parte del distribuidor el pretexto de los municipios. Entonces con esta ley justamente hubiese facilitado y sería mucho más fácil aplicar lo que decíamos. Si hay un gobierno que está decidido a hacerlo, entonces ya habría por lo menos limpiado el panorama de tal manera que no sean los municipios los que se opongan y el distribuidor ya no tenga el pretexto que diga, oiga, el municipio no me deja. Oye, ya no tienes el municipio, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Te das cuenta? Entonces me parece que ese podría ser un paso importante. Muchas gracias, Aurelio. El tiempo nos ha ganado. Te pediría que el próximo miércoles conversemos un poquito más a profundidad de este último tema que es de interés del público, ¿no? ¿En qué quedan las políticas gubernamentales para masificar el consumo de gas natural en nuestro país? Gracias, Aurelio. Viene en breves minutos Alejandro Montoya, ex parlamentario por Ica, ex corredor exitoso de autos, político en actividad y con propuestas interesantes y que vamos a conversar con él sobre la coyuntura política electoral. Regresamos.